para compartir la palabra de Dios. Saludo de una manera muy especial a cada amigo, hermano que nos está escuchando a través de la emisora alientodevida.co, no con, sino CO, las iniciales de Colombia. Sea usted bienvenido en esta hora, en el lugar donde nos ve. Qué bueno que pudiera usted reportarnos sintonía. Sé que nos están viendo en varias partes del país, como también ya fuera de él. Qué bueno poderle dar la gloria a Dios, poder sentir todo ese esfuerzo que se hace por mantener esta emisora al aire, programándola y haciendo que usted se sienta acompañado. Tú la puedes poner en tu carro, la puedes colocar en tu oficina, no tiene propaganda, no tiene nada que no sea edificar tu vida con la palabra de Dios. Saludo especial a cada amigo, hermano que nos ve a través de todas las plataformas, a través de todas las redes. Qué bueno poderte saludar a través de las estaciones de radio y de televisión que retransmiten este programa. Qué bueno podernos sentir en familia y poderle dar la gloria a Dios. Nuestro objetivo, que tú crezcas, que tú madures en la palabra de Dios. Y hoy estamos ya frente casi a la última parte, elemento que complementa la armadura de Dios. Algunos la terminan aquí, algunos comentaristas, estudiosos, teólogos, pero no podemos dejar por fuera el versículo 18, que es el que encierra todos estos componentes uno a otro. Así como inicia con el cinturón de la verdad, termina con la oración perseverante, incesante, de manera tú dejar de orar sin cesar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy empezaremos a estudiar. Dice Efesios, en el capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Ya lo estudiamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú miras la espada del Espíritu, no está hablando de tu espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva que vas a encontrar en toda la armadura. La espada. Esto nos sugiere que la verdad espiritual no solo te protege, sino que corta el engaño. Algunos creen que dejando la Biblia abierta en el Salmo 91, toda tu casa está protegida, tu vida está protegida, y esto no es así. Lo que te protege a ti, sin duda alguna,
contra el engaño es la palabra de Dios que tú tengas en ti. No se trata de ser una persona religiosa, pragmática, dogmática. Por el contrario, tú debes ser una persona consciente, calmada, aplomada, que la palabra de Dios es la que tú debes pronunciar. Por eso tú ves en la Biblia a grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento diciéndole a Dios, como en el caso de Moisés y de Josué, tú dijiste, o sea, en otras palabras, tu palabra dice. Ahora, esta espada, o la traducción que se ha hecho, no es una espada larga, no es una espada grande, como a veces vemos en algunas filminas, no. Es más bien como una especie de daga o un cuchillo grande. Esa es lo que el apóstol está diciendo. Por eso es bueno tú ir a estudiar la Biblia en el original, tomando la palabra. Recuerdo un día que un pastor le preguntó a otro pastor, que era su líder, acerca de las palabras en el griego, si eran importantes o no. Él le dijo, no, no son importantes. Yo guardé silencio. Pero sí son importantes, porque tú vas a entender el contexto en que el apóstol te está ilustrando. En otras palabras, lo que el Espíritu hace que el apóstol Pablo escriba a través de esta metáfora muy vivida para él y el imperio romano, nos explica a nosotros los creyentes cómo tú debes enfrentar los conflictos, no contra personas de carne y de hueso, sino contra sistemas de pensamiento y de actitudes internas. Por otro lado, al no ser una espada grande, no quiere decir que tú tienes que elaborar al momento del ataque una serie de bosquejo. No, es algo pequeño, pero que lleva un filo tan potente que corta por ambos lados. Y aunque no está aquí en Efesios, sí está en Hebreos. Y la misma palabra para hablar de espada, tanto en Efesios como en Hebreos, es la misma palabra griega, que ya en poco te la voy. Te estoy hablando de la introducción. Así que no era una espada grande. Tú no tienes que tener al pastor, al líder, cuando estés enfrentando algo. Tú lo que tienes que tener es la palabra de Dios en tu mente. En tu mente. Y no solo en la mente, sino en el corazón. Porque del corazón mana la vida. Así que la espada más bien era pequeña, era de uso personal, era usada para el combate cuerpo a cuerpo, enfatizando la precisión y el uso defensivo y ofensivo inmediatamente, como lo es la palabra de Dios. Cuando tú lanzas la palabra, ella está produciendo. Pero ¿qué se necesita? Fe, creer, confiar. Tú no, vuelvo y te digo, tú no necesitas decir grandes cosas. Estás en un peligro. Tú no necesitas arrodillarte, alzar los brazos. No, tú solo necesitas enviar la palabra. Ahora, si tú no tienes de Dios
o no tienes una relación continua con Dios, pues cuando tú lanzas la palabra no va a pasar nada. Porque la palabra dice, la misma Biblia, que debe ir acompañada con fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento que yo tengo acerca de Jesucristo. Si Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Tú no puedes como loco coger y lanzarte a una jaula llena de tigres y lanzar la palabra como Daniel. No, un momento. Dios no está en el asunto. Dios no te envió a que hicieras un show. No. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, no fue a buscar la tentación. No. Vino la tentación a su vida. Y vino porque así como nosotros somos probados, Él debía ser probado. Así como Él afrontó al diablo, nosotros lo afrontamos. Por eso vino la tentación. Pero Él fue muy puntual con las palabras que usó, no de contender, sino de autoridad. Al ser la espada algo pequeño, no está diciendo que no necesites de una oración larga, no. De una oración poderosa, no. De la oración de mi pastor para yo grabármela y repetirla, no. No. O un versículo bien elaborado, tampoco. Necesitas fe con que dicen la palabra. La certeza de que esa palabra va acompañada de la aprobación y de la voluntad de Dios. Así que, vuelvo y te repito, el Espíritu Santo hace escribir al apóstol utilizando la metáfora militar para explicar cómo el creyente debe enfrentar los conflictos no contra personas de carne y hueso, sino contra sistemas de pensamiento y actitudes internas. Que no seamos hallados de manera vergonzosa cuando se nos pida o se nos exija defensa del Evangelio y de los principios. Que no prime más mis ideales o lo que yo pretendo en ese momento alcanzar, sino que siempre seamos de una sola palabra. Que le digamos al pecado no. Que le digamos a la verdad sí. Que digamos no estamos de acuerdo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Al fin y al cuentas, este mundo y su sistema un día será destruido. ¿Para qué luchar y guardar o albergar algo que yo quiero? Dios no está en las causas nobles. No. Dios no está en eso. Dios está en que se haga lo que Él pide y se diga lo que se debe decir. Jesucristo es el mayor ejemplo. Estas actitudes, como los conflictos de pensamiento y actitudes internas, no son quitadas, sino renovadas. Tú no puedes decirle, Señor, quítame la mentira. No, tú renuevas a través de la palabra y no dices la mentira. No son quitadas, sino cambiadas por ti, no por Dios, no, por ti, cuando te sometes a la palabra, cuando te sometes a la exposición de la palabra. Dice la Biblia, tu palabra alumbra mis ojos. Tu palabra lámpara a mi camino y lumbrera. La espada del Espíritu no es cualquier espada. Era una espada única que era para la ofensiva del soldado. Es la única que había para el soldado atacar. La palabra de Dios es la única arma que tú necesitas
para destruir al diablo. El término griego se refiere a arma pequeña, más o menos de 15 a 40 centímetros. No era más larga. Se empleaba tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por Satanás, como a la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta espada es precisa, eficaz, porque es la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras. Mira lo que dice Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira que la Biblia dice que somos carnales. Somos carnales porque tanto nuestro espíritu como el alma habitan en un cuerpo. Eso te hace carnal. Dios lo hizo así para que toda la creación viera lo invisible de Él hecho visible en nosotros. Es lo mismo que el Señor Jesús de Nazaret, la persona de Jesús de Nazaret, que fue concebido en el vientre de María. Es la parte visible del Dios invisible. Por eso Él dice, el Padre y yo uno somos. Somos una identidad, pero dos personas diferentes. Alguien dirá, pero imposible. No es. Tu mente no alcanza a comprender las verdades de Dios. Por eso la espada no es una espada cualquiera. Es la espada del Espíritu. En otras palabras, tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya y la lanzas. Te lo repito, tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya y la lanzas. Así que no volverá vacía. Porque dice, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es ahí donde se cumple la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y es agradable y perfecta cuando tú tomas la palabra de Dios, ese rema de Dios, y lo haces tuyo. Y eso derriba todo argumento. ¿Por qué el creyente está contra el aborto? Porque el aborto es el dar final a una vida que no tiene defensa y que tú tomas por ella la decisión. Por eso somos la iglesia en contra del aborto. Somos pro vida. No estamos de acuerdo con el aborto. Que hay momentos, etapas, es entendible. Pero de una regla no se hace una excepción. Y de esa excepción no se puede hacer la regla. Hay momentos en que la vida de X persona, pero confiamos en que Dios guarda. Confiamos en que Dios es poderoso. No estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. La Biblia no lo ha establecido. Dios no lo estableció. O si no, Dios hubiera hecho
que la vaca fuera toro a la vez y el toro vaca. No. Hay principios que no son negociables. Por eso es hora de que tú te arrepientas. Es hora de que tú le pidas perdón a Dios, porque tú peleas contra el Dios mismo. Sigamos. Dice la Biblia amplificada, me fascina esta versión, 2 Corintios 10, 3 al 5 de la Biblia amplificada, leámoslo. Aunque vivimos en la carne, no libramos nuestra milicia según la carne, usando armas humanas. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas delante de Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, teorías y razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Así que la espada es una parte esencial de la armadura del soldado antiguo. Yo me imagino que el apóstol, cuando vio a aquel soldado, le vio una daga y al otro lado le vio su espada. Su espada. Hay momentos en que la espada, por lo larga, dificultaba el ataque o la defensa. Entonces la daga, al ser algo pequeño, permitía que el soldado pudiera usarla, porque imagínense coger la espada larga de 60 centímetros, yo qué sé, para poder atacar al enemigo. No, él cogía su daga y hacía esta operación para la defensa. Así que las armas que el soldado tenía, como el arco, la lanza o el hacha de guerra, eran necesarias, pero la espada antigua era corta, generalmente de doble filo, y se parecía a una daga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.